Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Todo el mundo conoce el libro de los libros, la Biblia. El libro en el cual, se recogen las enseñanzas de Jesús y todo el mundo sabe qué conocimientos posee la Biblia. Pero lo que no sabe mucha gente es los conocimientos ocultos que entre líneas la Biblia posee en este compendio de libros. Para hablar sobre estos conocimientos, este saber oculto, hemos traído a Gran Misterio a un buen amigo, al señor Cristóbal, de misteriosaldescubierto.es. Os dejo el link de su página y de su canal de YouTube en la descripción de este vídeo. ¿Qué tal estás, Cristóbal? Hola Iván, muchas gracias por invitarme a tu espacio y saludos a todos tus oyentes. Los que estudiamos ufología, tú bien lo sabrás, tendemos a separar en dos grandes bloques, entre muchos otros bloques, todo el término de la ufología. Primero, ufología moderna, los hechos sobre el fenómeno ovni que ocurren contemporáneamente, pero también ufología antigua, el estudio del fenómeno ovni en culturas antiguas, la interpretación que estas culturas les daba a esos extraños fenómenos que aparecen en el cielo y también en la tierra. Por eso quiero remontarme a la Biblia, porque hay indicios en la Biblia de que podrían ser relacionados esos ángeles y demás con el fenómeno ovni. Y tengo por aquí algunos versículos escritos que me gustaría mencionar. Por ejemplo, Reyes 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué estamos viendo aquí? Carros de fuego, torbellinos que abducen a las personas. La verdad es que la similitud, no es que le busque yo la similitud, sino que en las líneas mismas nos lo está diciendo. ¿Qué piensas sobre esto, Cristóbal? Pues que Dios es extraterrestre y sus ángeles y sus ejércitos y sus huestes no son de este planeta. E incluso el propio Satanás o sus ángeles caídos o como le queramos llamar, ¿no? Hay muchos nombres para llamarlo. Dios en este caso se ha fijado en la tierra, no sabemos por qué, es un misterio, es otro misterio, pero lo que sí está claro es que existen huestes, existen dominios, existen reyes, existen líderes, existen ejércitos celestiales o ejércitos espaciales o siderales, como le queramos llamar, en cualquier otra dimensión. Carros de fuego, no solamente es un carro de fuego que aparece, y es un texto que es muy famoso, el de el arrebatamiento o la adopción o el levantamiento de Elías, ¿no? Sino que vemos que el rey David en uno de sus cantares en Salmos dice que los carros de Dios se cuentan por millares de millares, o sea, incontables los carros de Dios. Hay otro profeta que tiene un siervo, hay una escena que estaban rodeados por un ejército y el siervo estaba nervioso y este profeta le dijo, tranquilo, le pidió a Dios que le abriese los ojos, no los ojos físicos de esta dimensión, sino los ojos espirituales. Y dice que le fueron abiertos esos ojos y la percepción que tuvo fue que vio alrededor de ellos grandes carros de fuego y gente de ejércitos a ejércitos. Y entonces aparece la frase famosa que más grande es el que está con nosotros que el que está con ellos, ¿no? Vemos muchos aspectos y sobre todo científicos, ¿no? que muchas veces creemos que estas cosas no tienen cabida científica, pero sí muchas de ellas en la Biblia se están explicando. Lo que pasa es que a muchos de los cristianos no les pasa por la cabeza de que Dios, o en este caso esas entidades, se usa lo que es la física y lo que es pues todo lo que es la física universal, ¿no? Para crear sus prodigios. Además hay cosas muy interesantes en la Biblia que las podemos mirar con lupa
Pero, vuelvo a decir, la Biblia es simbólica. Eso no quiere decir que no haya ocurrido, sino que se usa para hablar de historia y hablar al corazón o hablar en temas espirituales, enseñanzas. Pues sí, la verdad es que es impresionante esos paralelismos que a veces hay que verlos con lupa y otras veces no, porque se ven muy evidentes. Y uno de estos paralelismos que me ha llamado mucho la atención ha sido la mención de la Nueva Jerusalén. ¿Es posible que la Nueva Jerusalén sea una especie de nave nodriza capaz de abducir a un montón de personas? Según el simbolismo, claro. ¿Tú qué crees? Hay una manera de estudiar la Biblia que se llama hermenéutica, que es la forma de, por lo menos, tratar de investigar dentro de ese texto antiguo, sobre todo el hebraico. La hermenéutica te da unas pautas para que no interpretes por ti mismo. Esa es la hermenéutica, dentro de lo que es la teología. Muchos teólogos han puesto muchos comentarios sobre este tema, pero hay que aclarar dos cosas. Esto de la Nueva Jerusalén ya se habla en varios textos, no solamente en el Apocalipsis, que es como tú mencionas, aparece, pero sí da la impresión que es la morada en la que Jesús le decía a sus discípulos que iba a preparar. Date cuenta que Jerusalén, la nueva ciudad de paz, es otro simbolismo. Jerusalén, la ciudad terrenal, la que está hoy en día, no es una ciudad de paz, todos lo sabemos, pero su nombre antiguo es paz, Salem. Y la nueva Jerusalén es otra ciudad, una nueva, es como una renovación. Ese es uno de los simbologios. También es lo que la Biblia habla sobre la esposa del Cordero. Es donde estará, como he dicho antes, la iglesia, no la iglesia católica, ni la iglesia evangélica, ni las 30.000 denominaciones cristianas que hay hoy en día en la tierra, sino aquellos que usan su cuerpo y se cuidan como iglesia del propio Dios, ¿no? Así es lo que dice o menciona la Biblia, que es los que podrán entrar en esa Nueva Jerusalén. Y por cierto, es perfectamente, como tú has dicho, una nave nodriza y con unas dimensiones extraordinarias. Tengo entendido que esas dimensiones están muy bien descritas en la Biblia. Sí, se habla de codos, de estadios, y va por estadios. Entonces yo, si quieres, voy a intentar por lo menos pasarlos a metros, ¿no? Actuales, ¿no? A la medida decimal. Según la Biblia, esta ciudad es totalmente cuadrada, tanto de ancho como de largo, y su ancho es, fíjate, es increíble, de 2.200 kilómetros. Y lo mismo de ancho como de largo. Pero es más, menciona que el alto también son 2.200 kilómetros de largo. Quiero decirte que no es una ciudad como muchas fanáticos religiosos que he visto yo por internet colocan y que ponen fotografías de que han visto una ciudad en el espacio, que es la Nueva Jerusalén, que ya viene, que no sé qué. La Biblia no habla así. Sí que habla que es una ciudad, que es una habitación, que se habitará. Es más, da más detalles. Dice que tendrá por sus 4 lados 3 puertas, que son como perlas gigantes. Estas perlas, date cuenta que seguimos hablando de simbología. El que vio esta visión fue el apóstol Juan, que fue uno de los discípulos más jóvenes de los 12 apóstoles. Fue el último que murió, y según está datado la fecha del Apocalipsis, que es donde está relatado realmente este tema, es sobre el año 95 después de Cristo, y lo hizo cuando estaba desterrado en una isla. O sea, quiero decirte, era ya anciano y dice que era la última profecía que quedaba por revelar a los hombres.
Y eso fue un misterio, o sea, como que Dios puso este misterio para que lo revisemos, para que nos metamos. Por eso digo que la Biblia tiene muchos misterios, muchos. Fíjate, 12 puertas, como perlas de grandes. La altura dice que no habrá templo. Fíjate, eso tenemos que decir a los católicos y a todos los cristianos del mundo. En esa ciudad no habrá templo. Dice que no habrá templo, o sea, para que veáis que Dios no quiere habitar en templos. O sea, lo que nos mete la religión católica como otras, no quiere ese templo. Sí que es bueno que nos reunamos porque todos necesitamos juntarnos, ¿no? Eso se llama koinonía, o sea, comunión, pero no necesita templos de 1.000 millones de dólares o 1.000 millones de euros y muchas... No lo necesita, no lo necesita. Entonces esa ciudad dice que gigante, fíjate, es como Europa de grande, como Europa. Y según la Biblia, esta ciudad no va a aterrizar. No va a aterrizar. Será un momento en el que dice que las naciones verán bajar al santo, o en este caso la gran ciudad, pero no. Dice que la verán bajar, pero no se asentará. No se asentará. Y según la Biblia, por eso, fijaros lo importante, cómo es que los gobiernos están preparando para un ataque espacial. Y yo creo que muchos gobiernos a este relato de la Nueva Jerusalén le están haciendo mucho caso. Porque según la Biblia dice que habrá una guerra entre los santos, o la ciudad, y las naciones. De ahí el Armagedón. El Armagedón no es el fin del mundo. El Armagedón es una batalla que se creará, que se generará. Bueno, no vamos a entrar ahí, pero lo que sí está claro es que esa gran nave o esa gran ciudad en sí misma es un pequeño planeta con una gran ciudad que viaja por el espacio. Es lo único que nos dice la Biblia. Físicamente lo que podemos relatar, o por lo menos podemos ver. De ahí luego podemos sacar, como siempre digo, la explicación o la asimilación espiritual, que tiene mucho además. Pues sí, y ahora que lo mencionas, ese tamaño podría ser muy parecido al tamaño de la Luna. Y de alguna forma hay teorías que nos dicen, como por ejemplo los científicos Basin y Serbakov, de que la Luna es un satélite artificial, un satélite hueco. ¿Es posible que ahí haya algo dentro? No lo sabemos muy bien, eso es especular. Pero me gustaría darte un apunte sobre también el apóstol Juan, que decía algo así como: habla de la ciudad como una montaña flotante que desprendía un enorme fulgor. Esto en el Apocalipsis 21, 10, versículo 11. Vamos a ver. Está claro que la simbología de ese fragmento en el Apocalipsis está hablando de esa nave, esa hipotética nave que al final hará una cosa muy curiosa: abducir a un montón de personas, el rapto llamado. ¿Tú crees que esto de la abducción se refiere a absorber a estas personas o a eliminarlas? Y también lo que estabas diciendo antes sobre esa preparación del gobierno. Tenemos los campos FEMA. ¿Qué está haciendo con los campos FEMA el gobierno? ¿Por qué constantemente está invirtiendo dinero en ataúdes y en grandes campos de concentración? Yo lo que creo, Iván, es que, más lo que creo, sino lo que dice la Biblia, tenemos que separar lo que es la abducción masiva que va a haber. Según la Biblia, esta abducción dice que uno irá de la mano del otro, otro se quedará, será a nivel mundial, pero no será en el momento de cuando venga la nave, sino será antes. Será mucho antes. O sea, entonces los gobiernos y la gente se darán cuenta de que entonces vendrá esa gran ciudad y verán, ¿no? El tema es que esa abducción masiva, porque que va a ocurrir, va a ser mucho antes. Y después de ahí pasarán unas ciertas etapas en el mundo. No vienen a destruir el planeta, destruir a las gentes, sino que la Biblia relata que es el propio hombre
el propio hombre el que se destruye, el propio hombre. Hay simbologías, sobre todo, no sé si recuerdas los caballos del Apocalipsis. Hay uno de ellos, que es el caballo de la guerra, dice que aporta una gran espada, simbología de gran espada, destrucción masiva. Esa es una de las simbologías de esa gran espada. Tú dime quién tiene hoy en día las armas para la destrucción masiva, si no es el hombre. No hace falta que venga nadie de fuera para hacernos destruir. Y dice que cuando dice que el sol se convertirá en oscuro y la luna en sangre, no las lunas de sangre, eso no tiene que ver, sino que la luna, en simbología de sangre, dice, significa que en la luna se derramará sangre. O sea, la exploración espacial tiene mucho que ver, y aparece en la Biblia la exploración espacial. Y que muchos gobiernos llegarán a pelear por esos lugares, ¿no? Por la Luna, por Marte. Ya especulo un poquito más, ¿no? Pero sí que aparece. Pero no, esta nueva Jerusalén no viene a destruir, porque se llama Jerusalén, ciudad de paz. O sea, tenemos que ver la simbología de la ciudad de paz. Vendrá después. Lo que ocurre es que el ataque masivo que va a haber que ya estarán preparados, el ataque masivo que va a haber hacia esta ciudad va a ser espectacular. Tan espectacular que hasta la propia Apocalipsis dice que hasta la sangre en ese valle de Megido llegará hasta los carrillos, ¿no? de las ruedas de los carros, ¿no? En simbología, ¿no? O sea, habrá tanto derramamiento de sangre, pero vamos, será por un ataque preventivo de los propios gobiernos de la Tierra. Vamos viendo cómo poco a poco existen esos códigos ocultos dentro de la Biblia. Pero no podemos dejar desapercibido uno de estos libros que no forman parte de la Biblia, pero en algún momento sí que estuvo unido a la Biblia, el libro de Enoc. Hay que hablar de este libro porque es inevitable si juntamos ufología y la Biblia. ¿Qué nos puedes contar del libro de Enoc? El libro de Enoc no entró dentro del canon, llamado canon, lo que era el canon bíblico, pero sí se usaba como otros libros apócrifos que siguen estando, por ejemplo, en la Biblia católica sigue estando pues Macabeos, Judith, y hay muchos libros en la Biblia católica que son libros apócrifos. Están porque refuerzan la historicidad de según qué relatos. Enoc está mencionado en la Biblia, como muchos de vosotros sabéis, y muchos que sé que están escuchando son muy estudiosos de esto, en el Evangelio, en la carta de la epístola, o la carta de Judas, no Judas Iscariote, sino Judas el hermano de Jesús, es el libro anterior a Apocalipsis. Esta carta menciona la caída de estos vigilantes o de estos seres y su destino, o cuál ha sido su destino. Habla que son cárceles de oscuridad, abismo, oscuridad total. Y menciona al profeta Enoc. Y de ahí este libro no es que fuese escrito en ese momento, sino que ya pururaba o se enseñaba sobre este profeta en las iglesias o en las casas, en este caso, porque era una iglesia perseguida en aquel entonces. El libro de Enoc es como añadir al capítulo 6 de Génesis el trocito que le falta, porque nos dice algo pero no nos dice mucho. Yo creo que refuerza totalmente lo que es esa historia del capítulo 6, hablando de que estos seres desearon a las mujeres humanas, se transformaron porque transformaron su cuerpo, porque esa es la capacidad que tienen estos seres, incluidos los ángeles. Los ángeles tienen la forma y pueden cambiar de forma, tienen la capacidad molecular de cambiar de estado, están en el estado de cuarta dimensión a pasar a tercera, porque vemos relatos en la Biblia que los ángeles pues comían con la gente, ¿no? Es más, hasta Pablo decía que algunos sin quererlo han hospedado ángeles.
por el tema de la hospitalidad, ¿no? Que algunos sin quererlo han hospedado ángeles. Bueno, la cuestión es que Enoch, el libro de Enoch, no está incluido, pero hay una Biblia en el mundo hoy en día que sí está incluida en su canon, que es la iglesia etíope, la iglesia copta etíope. En esa Biblia sí que está incluido el libro de Enoch. El libro de Enoch es incluido en ese compendio de Biblia, de la Biblia etíope, la Biblia copta. Enoch es un libro que te explica la historia de los grandes, no grandes partidarios, sino los grandes reyes o los grandes dominadores del mundo, parecidos a lo que las tablillas sumerias hablan de los 10 o los 11 seres que tuvieron reinos de más de 27.000 o 24.000, cada uno de reinos de esa distancia. Habla de Enoch, habla del linaje de Noé. Noé fue especial. Ese libro de Enoch habla del nacimiento de Noé, el famoso Noé del arca de Noé. Por eso Dios vio que este hombre era justo, porque era totalmente diferente al resto de seres que estaban llenos de maldad. O sea, la historia era que había estos seres malvados o seres caídos del cielo, se allegaron a las mujeres, tuvieron relaciones, cambiaron su forma, nacieron aquellos gigantes, los Nefilim, que dominaron. Dice que se comieron el trabajo de los humanos, se comía, o sea, todo lo que plantaban y con el ganado se lo comían ellos. Luego fueron contra los humanos. O sea, era tanta, o sea, se multiplicaron tanto que Dios tuvo que cortar el tema por la raíz, ¿no? Entonces, según ese relato, pero vamos, dice cosas más allá. Enoch no pasó por la muerte, es más, yo creo que no murió jamás. Él sigue estando, viajando por el universo, porque dice que Dios y habita en el reino, o sea, o en la dimensión. Creo que como humano no puedes vivir fuera del espacio. Yo creo que hicieron algo en Enoch para poder sobrevivir en ese estado de la materia, ¿no? Pero es impresionante, el libro de Enoch es impresionante. No es un libro dentro de la Biblia, pero te enseña muchas cosas. O sea, refuerza muchas de las cosas que la Biblia dice. Yo tengo entendido que Enoch vivió unos 365 años, pero su muerte no está registrada. Y eso es, como bien has dicho, de que podría estar allá arriba, de que le hicieron algo. También has mencionado a los Nefilim, a los gigantes, aquellos que descendieron de las estrellas y tuvieron descendencia con las hijas de los hombres. Y claro, como eran seres de oscuridad, seres malignos, Dios hizo algo. Diluvio universal, se cargó a muchísimos de los que habían y habitaban en la tierra, pero sin embargo algunos sí que sobrevivieron. Y has mencionado las tablillas sumerias, has hecho ese vínculo entre lo que allí dicen, esas 25.000 tablillas, de las cuales he podido ver algunas en presencia en el British Museum, y que, claro, estaríamos hablando de que hay una conexión, de que la Biblia de alguna forma ha bebido de los textos antiguos. Pero ¿hasta qué punto estamos seguros de esto? Hice un vídeo hace un tiempo con David Parcerisa, sabe mucha gente que este hombre fue un investigador de las tablillas sumerias de la visión de Zecaria Sitchin. Pero recientemente nos hemos dado cuenta de que Zecaria Sitchin fabuló muchísimas cosas de lo que allí había en las tablillas sumerias. Por lo tanto, el tema de los Anunnaki podríamos decir que está bastante destrozado y hace falta mucha visión objetiva y muy seria para poder estudiar esas tablillas nuevamente, traducirlas de forma literal, y eso es lo que hace falta. Personas como Samuel Kramer, como dice David Parcerisa, y que he tenido también la ocasión de leer sus textos, nos hablan de verdad de seres interdimensionales. Y aquí está la palabra clave para poder entender a esos ángeles, a esos descendientes de las estrellas. ¿Qué piensas sobre este asunto, Cristóbal? Pues que, como decía David Parcerisa, yo vi los vídeos de David Parcerisa, que lo veo un gran investigador,
y yo creo que sé lo que se siente cuando uno ha creído cosas durante toda tu vida, pero cuando te remites a los datos y cuando tú mismo investigas, es cuando se te abren los ojos, se te abre la mente y puedes ver. Eso es lo que a mí me ocurrió con la Biblia, ¿no? Y con muchos más textos, ¿no? Pero sobre todo con la Biblia. Pero Zacarías Sitchin, por supuesto que tuvo que fabular. Era la única manera, y lo digo así, era la única manera de oscurecer los textos bíblicos. Era la única manera. Tú has mencionado, Iván, que la Biblia bebió de estos textos, pero eso no lo podemos relatar. Lo que sí está claro que los textos que nos han llegado a la Biblia son mucho después, pero es normal, porque los hebreos no eran muy dados a pintar y a escribir en tablas, en tablillas, pero sí en papiros. Date cuenta que empezaron a escribir su historia después de estar 400 años en esclavitud en Egipto. Entonces conocían el papiro, conocían la tinta, conocían todo esto, y a partir de ahí empezaron a recopilar. Date cuenta que son tan minuciosos en la historia, en la transmisión de historia, estos judíos, tanto, que los escribas judíos, si se equivocaban en una tilde, en una palabra, tenían que repetir todo el texto y tenían que pasar unos rituales de purificación. O sea que nos lleguen estos textos transgiversados, yo lo dudo mucho, lo dudo. Posiblemente los textos sumerios, los bíblicos, los mayas, es que estamos hablando de todas las culturas anteriores al diluvio o antediluvianas, concuerdan perfectamente, no hay, cambian a lo mejor el nombre, cambian a lo mejor un estado, ¿no? Pero es que concuerdan. ¿Por qué uno se tiene que copiar del otro? No, sí, está claro. Es verdad, porque podríamos separar que eso es una copia, que no lo es. ¿Por qué? Porque es más probable que muchas culturas, muchos pueblos hayan visto lo mismo y lo hayan escrito de una forma diferente, pero parecida, claro. Podríamos mencionar el culto a la serpiente, está presente hasta en la misma Biblia. Y bueno, un montón de similitudes que al fin y al cabo nos hablan de una historia que se refuerza por todas las culturas que están separadas en tiempo, separadas en espacio también, están bastante separadas en entorno en el mundo, y pues eso, que nos habla de un punto en concreto. Podríamos, para terminar, me gustaría dar una reflexión, y esta reflexión es mi punto de vista, mi punto humilde de vista. No quiero decir que piense todo el mundo como yo, obviamente, faltaría más. Yo creo que Dios es uno, el creador de la materia, el que sigue creando y destruyendo constantemente. Un Dios que no habla, un Dios que no se hace presente, un Dios que solo vive para crear y destruir, para expandir el universo. Sin embargo, en la antigüedad, muchas culturas vieron a esos seres que descendieron desde las estrellas como auténticos dioses. Claro, ¿qué iban a pensar? Para ellos eran dioses. La palabra Dios ha ido perpetuándose a lo largo del tiempo y hasta nuestros días. Sin embargo, un Dios que baja desde el cielo, habla y tiene intereses que tienen que cumplir los seres habitantes del planeta, yo creo que es algo un poco más terrenal que lo que debería ser un Dios. ¿Qué piensas de esta visión, David? Cristóbal. Pues sí, mira, Iván, lo que tú has dicho es así. Muchos de estos seres, como aquellos que bajaron y se allegaron a las mujeres, muchos han bajado y ya se han proclamado Dios. Ese es el problema. Muchos de estos seres han bajado, se han presentado a personas y han dicho, no, vamos a ver a otra religión. Ocurrió con los musulmanes. A Mahoma dice que se le presentó el ángel Gabriel. Yo lo dudo mucho, pero seguro que fue un ángel o fue una entidad que se transformó y se hizo pasar por ese ángel Gabriel y hizo esta división. Lo mismo como por ejemplo los mormones.
Estamos hablando de los mormones. Los mormones a un tal Smith, en una de esos momentos de meditación que tenía, se le apareció un ángel llamado Mormoni, que le dijo: vete a ese árbol y ahí encontrarás un libro con unas escrituras. Quiero decirte que tiene la capacidad de engañar. Tienen la capacidad de engañar. Las apariciones, mira lo que voy a decir, y algunos me echarán al cuello, pero lo voy a decir. Muchas de las apariciones de la Virgen María son entidades, las que se han demostrado. Hay unas que son falsas, que todos lo sabemos, que se le ven, vamos, los pantalones vaqueros debajo del esto, pero sí algunos que han tenido experiencias totalmente reales, son entidades que se han disfrazado de ángel, han cambiado su capacidad, como he dicho antes, que tienen esta capacidad de la transformación molecular, y han engañado a la gente. ¿Por qué? Porque en la ignorancia está el gobierno. Si tú no te empapas de una cultura o no te empapas de algo que te están diciendo, te van a venir vientos de enseñanzas y te lo vas a creer. Y esta gente, subjetivamente, les ha pasado y arrastran a miles de personas, aunque hagan milagros. Yo no digo que dejen, por supuesto que hacen milagros, porque seguro y sé que la tecnología celestial, hablando celestial bíblicamente, pero la tecnología fuera de este planeta, la que usan, esa tecnología que hace que estos aparatos ovnis o estos objetos, estos carros, aparezcan, desaparezcan, vayan a velocidades increíbles, nadie sepa nada, tienen la capacidad también de curar y de curar nuestro cuerpo. ¿Por qué no? No lo veo inverosímil. Hace muchos años un resfriado te mataba, ahora ya no te mata, ahora más vale que lo estés, ya estamos curados, tenemos esos anticuerpos. ¿Quién dice que esos anticuerpos no nos lo han implantado, no? La verdad es que el saber es poder, y este sería el kit de la cuestión. Y estamos entrando en ideas de un gran investigador llamado Salvador Freixedo, un hombre que sabía que estas entidades, lo mismo que está relatando, engañaban a las antiguas personas que, bajo su ignorancia, creían que eran dioses. Y lo hacían por motivos egoístas, para obtener ese sufrimiento, esa sangre del ser humano, mediante guerras, mediante, bueno, hasta podríamos decir, hasta la actual crisis que sufre España y el resto del mundo. La verdad es que es un tema interesante y a mí me ha fascinado con todo este conocimiento, y la verdad es que me he quedado bastante contento. Podríamos hacer hasta una segunda parte si a la gente le gusta este tema. Y nada, te invito a Gran Misterio todas las veces que quieras y muchas gracias por asistir. Pues nada, Iván, muchas gracias por esta oportunidad. La verdad, yo con humildad siempre he querido hacer o exponer estos temas. Lo he hecho fuera de YouTube, pero veo que es una gran plataforma de conocimiento y también de desconocimiento, pero vamos a intentar ser objetivos, ¿no? En este caso. Y bueno, yo agradecido, Iván, que me hayas dado, y humildemente pues te doy las gracias. Y bueno, cuando quieras me puedes llamar todas las veces que quieras. Muy bien, os recuerdo que tenéis el enlace para visitar la página de Cristóbal y también el canal de YouTube en la descripción de este vídeo. Os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.